Reciban el saludo fraterno y de mi parte también como vuestro hermano. Estamos aquí para continuar con la palabra del Señor. Bienvenidos también a los que también nos visitan, pues, los jóvenes. Ahora tenemos una joven más para disfrutar de la palabra del Señor en esta tarde. Todos aquí unánimes para escudriñarlo. Había iniciado un tema con ustedes mismos, el cual el título se mencionaba o es el estudio amonestaron los unos a los otros. Ese era el tema que habíamos iniciado. De tal manera que habíamos visto, pues, en el primer punto sobre este tema de amonestar los unos a los otros, pues había una gran necesidad o deber de ser amonestados. Bueno, la palabra amonestar, como decía el primer comentario con respecto a este tema, dice: a veces ha acontecido o acontece aún en muchas congregaciones el descuido de realizar o caracterizarse con esta base fundamental para la membresía, que es amonestarse los unos a los otros. Es descuidado por muchos miembros de la iglesia. Nos conviene dar más atención a los textos que lo requieren. No es opcional, sino más bien es un deber. O sea, el amonestaros unos a los otros. Para esto veíamos como la primer cita era de Romanos, que por cierto es muy necesario volverlo a recordar, de Romanos 15. Perdón, hermano, esta es la continuación del tema anterior que usted dio. Sí. Y no era el tema unos y otros. O sea, el tema, el libro que contiene 19 lecciones es los unos y los otros. Dentro de este tratado, vamos a decir, dentro de este tratado tenemos ya 3 lecciones con las que estamos cruzando. En este ya es la amonestación los unos a los otros. Por ejemplo, yo les voy a dar la lista de los 19 temas que hay dentro de este comentario, unos y otros. Este comentario es prácticamente trazado o comentado por Wayne Partain. Habíamos visto el primer tema, la necesidad de este estudio. El segundo dice: os améis unos a otros. Tercero, un estudio sobre 1 Corintios 13. Sed afectuosos unos con otros, saludados los unos a los otros. Somos miembros unos de otros. Somos miembros unos de otros. Somos miembros unos de otros. Cada uno de estos tiene un texto. Otro es el 9, preocuparse unos por otros, recibiros los unos a los otros, parece que también lo vimos. Servíos por amor los unos a los otros, amonestarnos los unos a los otros, el cual estamos viendo ahorita y lo vamos a continuar y lo vamos a concluir hoy. Luego el 13 dice: considerémonos unos a otros, alentaos los unos a los otros, sobrellevar los unos las cargas de otros, soportándoos unos a otros en amor, someteos los unos a los otros y confesar ofensas unos a otros. Y como fin queda una exhortación final, que también es un tema. O sea, todos estos temas están dentro de este tratado, unos y otros. Entonces, en este tema habíamos visto un primer punto. Este tema tiene 3 puntos nada más. El anterior teníamos como 5 puntos o 6, algo así. Entonces, ahora vamos a continuar. Bueno, decíamos que es necesario revisar en cuanto a este tema sobre Romanos, el primer texto que habíamos iniciado con el tema, Romanos 15, 14. De tal manera que podemos nuevamente, para ir
haciendo memoria de lo que ya hemos iniciado con este tema. Romanos capítulo 15, verso 14. Allí decía el apóstol Pablo en este texto, pues algún hermano ya lo tiene, puede darle lectura. Romanos 15, 14. Sí. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Gracias, hermano. Entonces, ¿de qué está tratando aquí el apóstol Pablo cuando escribe a los hermanos en Roma? Pues él estaba en primer lugar alabando el provecho que habían tenido ya sobre el apóstol, o sea, habían adquirido ya conocimiento, estaban llenos, dice. O sea, ya no había descuido en este sentido sobre la amonestación, porque ellos habían estado siempre en todo, desde el principio, amonestando a los hermanos. Y bueno, y la palabra amonestar, hermanos, no es algo de desalentar a los hermanos, sino más bien de alentar, de animar, de advertir. O sea, la palabra amonestar significa advertencia, amonestación, advertencia. Pero cuando dice el texto, decía algo más. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Pablo estaba plenamente convencido que los hermanos estaban suficientemente para cuidar entre los unos y los otros. O sea, no había, para Pablo creo ya no había necesidad de que estar cada vez, ya él mismo alabó el gran nombre de aquellos hermanos. Estaban, dice, llenos de todo conocimiento, de toda bondad. Bondad, hermanos, el ejercicio de aquellos hermanos para poder ejercer este deber ante los demás, en los cuales también había necesidad de ayudar, de advertir. Dice aquí sobre el comentario sobre la advertencia, sobre la palabra amonestación, que significa advertencia, pero no una advertencia basada en la opinión de hombre, de ninguna manera, porque aquí Pablo está refiriéndose a la bondad y el amor de Dios y el conocimiento de Dios. Siempre recordamos estos textos que nos hablan de la palabra del Señor. O sea, Pablo estaba diciendo que la palabra extendida o sembrada en los corazones de los hermanos era el pleno conocimiento de la verdad. No era una palabra desconocida, era la palabra dicha por muchos hombres de Dios, una palabra firme, bondad, amor, este conocimiento no era el pensamiento del hombre o que se basa en la opinión del hombre, sino en una advertencia basada en la enseñanza bíblica. Es decir, la palabra de Dios es un mensaje comprensible. Por eso habían entendido y por eso habían creído y por eso habían adquirido todos estos atributos. Por eso Dios, por medio de Pablo, alaba. Ya estaban completos, capaces, en otro sentido, capaces de caracterizar su trabajo en cada uno de ellos. Para eso habíamos visto también un texto más, habíamos visto también sobre qué Pablo
intervino en base a la amonestación con los hermanos. Habíamos visto, recuerdan que leímos también la segunda cita de 1 de Corintios 10, 11. Ahí les hace ver claramente, hermanos, tomando la historia del pueblo de Israel, qué es lo que le pasó, a qué tragedia llegaron. Pero no así estos hermanos que estaban. Ahora entonces ahí interviene la amonestación, según 1 de Corintios 10, que también lo vamos a ver un poquito más, que decía con respecto a lo que les aconteció al pueblo de Israel. Dele lectura, hermanos, algún hermano también. 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Gracias, hermano. Entonces tuvo una razón grande y eminente en el apóstol Pablo de hacerle recuerdo sobre la historia del pueblo de Israel. Ahora les dice, hermanos, ahora advierto para que no caigáis en la misma tragedia. Por eso es amonestación. Y el apóstol Pablo más bien está haciendo aquí, está animando a los hermanos para que no fallezca su meta, pues. Porque está diciendo, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, es decir, tengan en cuenta lo que aquellos que les pasó. Yo no quiero que ustedes caigáis en las mismas cosas, en las mismas tragedias, y esta tragedia, hermanos, ante Dios. Y están escritos para amonestarnos, o sea, eso es lo básico que estamos viendo. El apóstol Pablo, con respecto a esto, está tratando para amonestarnos a nosotros y a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es decir, que entonces estamos, hermanos, también aquí en el mismo nivel de llegar al pleno conocimiento. O sea, nosotros ya tenemos las cosas escritas, los textos anteriores de los cuales el apóstol Pablo le hacía memoria a los hermanos, para que ya no les acontezca lo que les aconteció al pueblo de Israel. Por eso es advertencia, por eso es una amonestación basada en el conocimiento de Dios, no en la opinión humana. No es una intervención de hombres nada más para amedrentar o para poner miedo a los demás, sino para animar, para aliviar el sentido espiritual o el estado espiritual de cada uno de nosotros, como hoy. Porque prácticamente la amonestación no se ha terminado. Sigue. Por eso es que Pablo está hablando aquí. La última frase dice, para quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, hermanos, eso es una amonestación infinita que nos queda para ahora. Esta palabra, hermanos, de amonestación requiere, hermanos, de mucho esfuerzo, de amor, para poder ejercer este don también, de poder amonestar entre unos y otros. De lo que habíamos visto en el primer punto. Habíamos luego terminado en 2 de Tesalonicenses. Vamos a leer esta cita bíblica y luego pasamos al segundo punto que nos toca partir. El último comentario de 2 Tesalonicenses 3:15. Asimismo, hermanos, puede darle lectura a algún hermano. Pero no lo tengáis por enemigo, sino amonestadlo como hermano. Ya, hermano. O sea, entonces ha sido cuán necesario, hermanos, de adquirir conocimiento, bondad, para realizar este deber. 3:15.
Entonces nos decía lo siguiente: mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a hermano. Es decir, decía al principio que el amonestar o advertir, corregir, no es el fin de desanimarle o de tenerle como enemigo, sino más bien el propósito de Dios es que restaurarle, ayudarle a crecer por medio de la palabra, usando el conocimiento de Dios que ha sido dado en cada uno de nosotros y desarrollando, por supuesto, lo que vamos aprendiendo. Dice con respecto al comentario de 3.15, segunda Tesalonicenses, dice: después de enseñar que debemos apartarnos después de enseñar que debemos apartarnos del hermano que ande desordenadamente, Pablo agrega: mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a hermano. Tal hermano debe ser enseñado ampliamente, entonces amonestado, y por último, si no oye la enseñanza o la amonestación o la advertencia, es necesario entonces, ¿qué viene luego? Ahí luego ya viene la disciplina general, pero tampoco tiene el derecho de menospreciar al hermano, sino más bien que le queda una opción de escuchar, de aprender o de corregir la amonestación en la cual fuere o por la cual fuere. Luego seguir amonestando. Bueno, eso habíamos terminado como el primer punto. Nos toca el segundo punto. Dice lo siguiente el segundo punto: la base de poder amonestar. ¿Se recuerdan lo que nos decía Romanos 15:14? ¿Cuál era la base de poder amonestar? De estar lleno, dice, de todo conocimiento, de toda bondad, para poder luego realizar una amonestación entre unos y otros, o recibir la amonestación también, porque esto también es un poco grave. Vamos a verle más adelante lo que sucede a veces. Dice que a veces podríamos estar usando mal esta característica de amonestar, es decir, tomando señorío solamente para amonestar, pero en cambio para recibir una amonestación ya no estamos capaces, entonces no está lleno de conocimiento. Entonces dice, la base de poder amonestar es lo siguiente: lleno de bondad, de todo conocimiento. Comentamos: estar llenos de todo conocimiento. Recuérdese que la amonestación es una advertencia basada en la enseñanza bíblica. Es decir, hermano, no puede basarse en opinión humana, sino basada en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios, que tiene poder. Dice, entonces, ¿cómo puede algún hermano amonestar a otro si no sabe la voluntad de Dios? Pablo estaba seguro lo que estaba alabándoles a los hermanos, según Romanos 15:14, estaba seguro que estaban llenos, por eso llenos. Eran capaces ya de conducirse, o de conducir a la hermandad, o de amonestar, o de advertir. Entonces dice nuevamente, repito, ¿cómo puede algún hermano amonestar a otro si no sabe la voluntad de Dios? ¿Por qué? Porque en esto hemos afirmado en la palabra de verdad, lo cual siempre hemos tenido memoria y hemos repetido varias veces, que todos le sabemos lo que de 2 de Timoteo 3, 16 y 17, donde se refiere a la palabra misma. Dice que es muy útil ¿para qué? Para instruir, para corregir al hombre en justicia, para que sea preparado para toda buena obra. Entonces,
como vuelvo a repetir el comentario, ¿cómo puede algún hermano amonestar a otro si no sabe la voluntad de Dios? Es decir, si no adquirimos conocimiento, quizá hay poco amor de aprender, poca decisión a seguir creciendo. Entonces, con seguridad no va a llegar al punto de ser capaz para amonestar. Siempre va a estar frío, siempre va a estar débil. Dice, según los textos de 2 de Timoteo 3, 16 y 17, dice que las escrituras nos preparan. Claro, es así, eso es lo que dice la palabra del Señor en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, de prepararnos para toda buena obra. El amonestar es un muy buen un don que todos podemos ejercer, con el único propósito de ayudar también a otros. Por eso es la amonestación, para advertir, para corregir, a fin de que aquel hermano que está a lo mejor débil, ahora siga más valiente espiritualmente, o más diligente en la escritura, o más amor a la palabra. Entonces, luego, ¿qué resultado va a haber? O evidencia, o característica. Es que ahora ya es capaz de conducirse como cristiano. Puede ahora ya ser capaz de amonestar, de ayudar a otro hermano. Pero si no tenemos el pleno conocimiento, entonces será difícil ejercer este gran deber que nos toca a todos y cada uno. Un comentario más. Dice, con respecto a la base del poder de amonestar. El hermano que amonesta sin conocimiento perjudica al hermano. Y eso sí, hermanos, yo recuerdo, hermanos, a veces, hermanos, en vez de ayudar, hermanos, cuando recurrimos así, a veces con nuestra propia pensamiento o opinión, hermanos, es probable que al hermano no lo podamos apoyar o enderezar, más bien lo vamos a perjudicar. El hermano que amonesta sin conocimiento perjudica al hermano amonestado. En lugar de edificarlo, hace mucho daño también en la iglesia. El hermano que amonesta sin tener conocimiento causa tropiezos. El hermano sin conocimiento es inmaduro y no debe amonestar a nadie. O sea, hermanos, porque no tiene las bases. Por eso es que cuánto hemos visto, por ejemplo, acerca del crecimiento, lo que nos habla el apóstol Pedro, crecer en la gracia y en el pleno conocimiento. No siempre el cristiano tendemos a estar siempre adquiriendo leche física, sino ya aprendiendo a proveernos el alimento sólido, ya para madurar en base al conocimiento de Dios, su palabra. Vemos estar llenos de bondad, lo que nos decía en Romanos 15:14. Si algún hermano desea amonestar a otro hermano, primero debe examinar su propio corazón, su propia vida. Recordemos que uno de los requisitos para ser capaz de amonestar o ser anciano para amonestar no es un neófito. O sea, hermanos, como decía anterior el comentario, el hermano que amonesta sin conocimiento perjudica al hermano amonestado. ¿Por qué? Porque entonces pasaría lo que nos está diciendo. Vamos a ir a 1 de Timoteo 3:6. Primera carta de Timoteo, capítulo 3, verso 6. Dele lectura. ¿Qué es lo que sucede cuando un hermano que amonesta sin conocimiento está perjudicando al hermano amonestado? ¿Qué es lo que pasa? Relacionemos con este texto de 1 de Timoteo 3:16. 3:6 dijo.
3:6. Dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Vea, ¿qué es lo que resulta cuando a veces, hermanos, tratamos de amonestar? Quizá basándonos en nuestra propia mente o opinión, no basada en la palabra de Dios, pasa a ser un neófito. ¿Y sabe lo que significa la palabra neófito? Falto de conocimiento, inmaduro, incapaz, no crecido en el conocimiento de Dios. Entonces pasa a ser un neófito. Como decía el comentario, el hermano que amonesta sin conocimiento perjudica al hermano amonestado. En vez de edificarlo, pues le hace mucho daño, o le haríamos mucho daño, o viceversa. Entonces, prácticamente dice, no un neófito. No sea que envaneciéndose, o sea, envaneciéndose en una enseñanza o en una amonestación humana, opinión propia. Que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Es decir, hermanos, que estas cosas, hermanos, nos pueden acontecer, hermanos, cuando estamos descuidados. A veces yo recuerdo alguna vez el hermano Arnulfo decía en un breve comentario, en vez de edificar a un hermano, más bien caímos en un tremendo problema espiritual con el hermano, que en vez de edificarlo, en vez de rescatarlo, más bien lo perjudicamos. No un neófito. Alguna vez un hermano me conversó, voy a hacer un comentario, no voy a decir el milagro, menos, o no voy a decir el santo, menos el milagro, dicen algunos. Un hermano así que se había apartado y fue la ocasión de que se trató de saludarnos y hablar un poco. Entonces dice, pero hermano, ¿cómo uno va a volver a la iglesia si a uno le gritan? Pues no han aprendido ni a corregir. ¿Cómo uno a la gritería puede volver? O sea, según podía haber sido que dijo la verdad o también usó un amuleto para rellenar el espacio. Pero bueno, lo dijo así. O sea, hermanos, de corregir hacia la gritería o quizá con una prepotencia o palabras de arrogante. Entonces, no, hermanos. Entonces, por eso dice aquí, el hermano que amonesta sin conocimiento perjudica al hermano amonestado, en lugar de edificar. Entonces, ¿cuánto no ha valido, hermanos, entonces requerir conocimiento basado en la palabra del Señor? Como nos llevaba a este texto de primera de Timoteo 3:6, no un neófito, no un falta de conocimiento, incapaz, inmaduro también, inmaduro. Como decía seguidamente, si algún hermano desea amonestar a otro hermano, primero debe examinar su propio corazón y su propia vida. O sea, característica, evidencia de aquel hermano que está amonestando debe ser evidente, debe caracterizarse. ¿Por qué? Porque ha examinado su propio corazón, su propia vida exactamente, y su propia vida. Pregunta, ¿es un hermano bondadoso? Si está en toda bondad y lleno de todo conocimiento, pues, hermanos, es una buena obra. ¿Está lleno de bondad? Si está ejerciendo correctamente conforme al plan de Dios, pues sí, es un hermano bondadoso. Está tratando de ayudar en la vida espiritual a aquel hermano que se ha amonestado. ¿Con qué propósito amonesta? Es para edificar, hermano. No para, como decía el hermano, ¿cómo se puede uno regresar a la iglesia? Pero sí,
alguien le amonestó así con grosería o gritería o arrogante, entonces no, estaba perjudicando, podía haber perjudicado su vida o su estado de vida, aunque apartado. En vez de juntar, pues estaba desparramándole más bien. Pues eso sí, no sé si me dijo la verdad, o era como decía en las 12 reglas, o estaba nada más usando muletas para justificarse. ¿Se recuerdan las amuletas que nos enseñaba el hermano Bustamante en las 12 reglas para poder subir al púlpito? Hay bastante, unas buenas lecciones también que nos dejó el hermano. Bueno, vamos a continuar. Dice luego, aquí vemos que hay peligro con respecto a lo que hemos leído. Aquí vemos que hay peligro de que algún hermano amoneste sin buscar el bienestar espiritual del hermano. Es decir, es posible amonestar con propósito carnal, exactamente. Bueno, como decía el hermano, que ha actuado aquel hermano que le estaba amonestando seguramente, pero ese propósito no era espiritual, sino más bien carnal, por su actitud, por su arrogancia. ¿Qué más podía haber dicho? Pero él me lo supo decir. Entonces, repetimos este comentario. Aquí vemos que hay peligro de que algún hermano amoneste sin buscar el bien espiritual del hermano. Es decir, es posible amonestar con propósito carnal. Entonces, hermanos, en un estado de falto de conocimiento o un neófito, lo que nos decía Timoteo 3:6. La amonestación, hermanos, la amonestación está basada grandemente y profunda para todos y cada uno de nosotros si leemos Gálatas 5:22. ¿Cómo está basada la amonestación en el hermano que ama a su hermano cuando le amonesta? Aquí está, hermano, la medicina. Gálatas 5:22. ¿Puede leerle algún hermano o hermana? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Entonces, hermanos, cuando estas características están plenamente en cada uno de nuestros corazones, pues entonces vamos a ser capaces de enseñarnos unos a otros, de amonestarnos unos a otros, de corregirnos unos a otros. Y ese tiene un propósito grande, es de edificarlo, de rescatarle en otro término. Si es un hermano que se ha apartado del camino de Dios para ir tras el mundo, se le estaría rescatando. Pero cuando hay esta gran bondad, que es el amor, gozo por recuperar el hermano, paz para adquirir con el hermano, paciencia, ser pacientes, benignidad, bondad, fe, o sea, fidelidad, con espíritu de mansedumbre, no con espíritu de menso, sino de mansedumbre, templanza, o sea, dominio propio. Entonces, mire cómo las cosas se pueden ejercer plenamente basado en estas reglas divinas que nos dice Gálatas 5:22. El hermano que amonesta a otro debe llevar este fruto del Espíritu. Exactamente, porque si no, no va a caer en la misma condenación. ¿Por qué Gálatas 5:20 dice? A ver, regrese al verso 20. ¿Qué dice? Lo contrario al fruto que nos habla en 22. 5:20. Del mismo libro de Gálatas. Gálatas 5:20. Idolatría, hechicerías, enemistades. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto,
como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gracias, hermano. Podemos notar, hermano, cómo podemos amonestar si estas cosas a lo mejor están viviendo en nuestras vidas. No podemos amonestar, porque nuestra conciencia nos redarguirá de pecado. Nunca puede ser un hermano capaz de amonestar, porque el pecado, como dice, redarguye, debilita, no somos capaces. ¿Por qué? Porque hay lo contrario a lo que leíamos 5:22, estas oscurecen. Comentamos con respecto a Gálatas 5:20, dice, no debemos confundir el amonestar con ninguna de estas obras carnales. Muchas veces la llamada amonestación es solamente contienda y disensión. Recuérdese que la única amonestación legítima es la que se basa en la palabra del Señor, la cual leíamos Romanos 15:14. Nos decía aquí el comentario, recuérdese que la única amonestación legítima, o sea, bíblica o divina, es la que se basa en la enseñanza bíblica y que se hace con bondad y amor. No puede ser, hermanos, una amonestación con ira o con contienda o enemistades. O sea, eso es lo que provocaría más bien. Quizá el hermano amonestado pues puede estar respondiendo lamentablemente con todas estas características. Vamos a leerle en el mismo libro que estamos, en el capítulo 6, 1 y 2. En Gálatas, sí, Gálatas 6, 1 y 2. Dice así: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Gracias, hermano. Pues ahí tenemos, hermanos, el contraste de un hermano que está lleno de bondad, de conocimiento o ser capaz para ayudar a otros. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle. O sea, ese es el propósito, hermano, no de apartarle o enfriarle o sembrarle disensión o enemistad, sino más bien de restaurarle. Restaurarle, dice aquí, la frase clara, con espíritu de mansedumbre. O sea, hermanos, así con estas cualidades de Dios sembradas en nuestros corazones, entonces sí podemos ser capaces. Si no, hermanos, sería lamentable. Considerándote a ti mismo, es decir, ahora sí nos pone al espejo. Mírese usted cómo es y nunca pierda lo que seguirá siendo. Inclusive hay un texto que habla del espejo, ¿no? Hay muchos y todos usamos el espejo, nos miramos por un momento y volvemos vuelto otra vez para ver si seguimos con el mismo semblante y nos olvidamos y volvemos vuelta al espejo. Entonces, hermanos, es que debemos actuar conscientemente, examinando nuestra propia conciencia, nuestra propia vida, para poder ejercer este don precioso de amonestar unos a otros. Nos decía sobrellevar los unos las cargas de los otros. El verso 1 y 2. En el 2 decía, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo.
Sí, hermanos, como decía ya en breves comentarios, el propósito es de edificar, de rescatar al hermano. Siempre nosotros a veces tenemos el privilegio de expresar nuestras oraciones por alguno o algunos hermanos que se apartaron prácticamente. Pero estamos también al mismo tiempo diciendo que hay necesidad de ayudarle, de restaurarle, de amonestarle. O sea, un deber para todos y cada uno. En cuanto a esto, lo que hemos leído en Gálatas 6, 1 y 2, dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. El hermano no espiritual que amonesta a otro está doblemente fuera del orden, dice. El hermano no espiritual, o sea, el hermano que no ha adquirido conocimiento, no ha aprendido la bondad de Dios, poco caso a la palabra, al estudio, porque por medio de ella se adquiere conocimiento. No es por la opinión de humano, sino por medio de la palabra, examinando lo espiritual en lo espiritual, dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos. El hermano no espiritual que amonesta a otro está doblemente fuera del orden, o sea, un neófito, falta de conocimiento. Pablo es nuestro ejemplo. Veamos lo que nos dicen en 1 Tesalonicenses 2, 7 y verso 11. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 7 y el 11. Recordemos que el apóstol Pablo ha sido nuestro ejemplo. Por algo estuvo alabando el nombre de ellos, de aquellos hermanos, en Romanos 15, 14. Léale 1 Tesalonicenses capítulo 2, el verso 7 y el 11. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. El 11 también. Sí, el verso 11. Así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Gracias, hermano. Entonces recordemos, hermanos, del trabajo, el grande amor, la grande bondad que tenía Pablo por los hermanos. Y los trata como a hijos. El verso 7 dice, antes fuimos tiernos entre vosotros. Es decir, el apóstol Pablo no estaba tomando el puesto de ser señor ante los demás, el puesto de ser señorío, no tomando la oportunidad de ser como señorío ante los demás para menospreciar, sino más bien dice, fuimos tiernos, o sea, él se consideraba como el más bajo de los demás que estaban al frente, o a vuestro cuidado, por eso él les trataba con amor, o sea, y en eso implica muchísimo la bondad, el amor, el conocimiento. Y antes fuimos tiernos entre vosotros, es decir, tiernos ¿en qué sentido? En tiernos en amonestar, en sembrar los buenos consejos de Dios para que crezcan sus hermanos. Y pone aquí un ejemplo figurado, como la nodriza dice que cuida con ternura a sus propios hijos. Vean, solamente figurémonos nomás al ver un estado de un animal o un ave, una gallina por ejemplo. ¿Cómo estimula a sus hijos? Cubrirlos en sus alas para protegerlos de sol o agua, o durante la noche los protege. No le importa a ella extenderse o estar con todas sus alas abiertas, pero el asunto de ella es cubrir a sus hijos. Hace así un ejemplo el apóstol Pablo, cómo actuaba en bien de su vida y estado espiritual. Luego el verso 11 decía, así como también sabéis de qué modo, o sea, su vida del apóstol Pablo, su ejemplo también, la evidencia del apóstol Pablo, la característica
basado en el grande amor por sus hermanos. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Así como un buen padre corrige a su hijo, que es desobediente, es porque ama. Y bien es cierto que padre que no corrige a su hijo desobediente, pues no le corrige porque dice le ama. Eso sí tengo memoria de todas esas cosas. Que nuestros padres a veces en nuestra familia, nuestros padres, uno era el que era fuerte en corregir, pero otro era el que apoyaba que no le castigue el otro, pensando de que era bueno, pero era todo lo contrario. Al revés. Entonces dice así también, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos cuida, corrige, yo exhortaba y consolaba, mire el consuelo, de que el hermano no esté desconsolado, afligido, débil, quizá preocupado por su estado de vida, en cada uno de sus hermanos. O sea, vemos el ejemplo de nuestro hombre de Dios, que era el apóstol Pablo. Y leámosle también en 2 Timoteo capítulo 2, 24 y 25. 2 Timoteo capítulo 2. 24 y 25. Léanle por favor. 1 Timoteo 24, 25 dice: Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen por sí. Quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Ya, gracias hermano. Yo pienso, ¿cómo es que dice Pablo que fue tierno entre sus hermanos? Era muy, o sea, él autoestimaba, no se autoestimaba como que era el superior, sino más bien como el más tierno de los demás. Pero ese era el amor, la bondad del amor que estaba en él para con Dios y sus hermanos. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. O sea, simplemente una opinión humana, no basada en el conocimiento del Señor. Sino más bien dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, bondadoso, amable, paciente, para con todos, apto para enseñar, sufrido. De eso tenemos muchos ejemplos donde el apóstol Pablo nos decía en el primer punto que tuvo mucho sufrimiento en su vida física por causa de la vida espiritual ante sus hermanos. Recuerde que él aún entre sus hermanos tuvo que sufrir mucho, porque habían contradictores contra Pablo. Entonces es claro donde dice Pablo ya desmenuza, o resume lo que significa la palabra amonestar, advertir con amor, advertir con bondad, con espíritu de mansedumbre, como decía el 24, el 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Pablo tuvo oposición, pero ¿acaso él se sobreponía sobre él? Sino más bien se consideraba como el más tierno ante la oposición. Tal como también en la historia, Nehemías, ante sus oponentes, él luchaba por dar ánimo al pueblo para cumplir su trabajo. Dice
por sí quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, porque prácticamente, hermanos, los que se opusieron ya habían caído, hermanos, de ese derecho de estar llenos de conocimiento, llenos de bondad, y por eso ahora se fueron en pos, como dice, de Satanás. De ninguna manera Pablo los tomaba como enemigos. Y eso es también la lección nuestra para hoy. Conclusión. El tercer punto es la conclusión. La amonestación es pues la exhortación o advertencia basada en la enseñanza bíblica. No se basa en la opinión humana y no debe usarse en asuntos de opinión. La amonestación significa exhortar y apremiar a alguien, o sea, a propósito de ayudarle, de levantarle, de rescatarle. ¿A qué? A que adopte un curso correcto de acción. O sea, eso hemos visto mucho. Veíamos, por ejemplo, lo que nos decía Gálatas 5:22. De aprender esa lección, esa gran lección, los frutos del Espíritu. Mirando no al pasado, eso es lo que Pablo vio cuando puso el ejemplo, les exhortaba a los hermanos en Roma, les puso el ejemplo, la advertencia contra aquellos sobre el pueblo de Israel que perecieron por haber murmurado de Dios, por haber perdido esa libertad que Dios hizo en ellos. La amonestación significa exhortar y apremiar a alguien a que adopte un curso de acción, mirando no al pasado, o sea, para que no caiga a lo que pasó el tiempo atrás, o el tiempo de las tinieblas, o el tiempo de pecado, sino más bien al futuro. La represión tiene que ver con hechos pasados, también el consolar es para lo que ya pasó. Por el otro lado, la amonestación mira hacia el futuro, diciendo qué se debe hacer en lugar de reprender por lo que hizo de mal. Dice Pablo, recuerde que Pablo dijo en la primera cita del primer tema, podéis amonestarlos los unos a los otros. ¿Por qué? Dice una pregunta, ¿por qué? Porque estaban llenos de todo conocimiento y llenos de toda bondad. Nosotros también podemos, si estamos llenos de todo conocimiento y llenos de toda bondad. Su propósito. ¿Por qué amonestamos al hermano? Preguntas. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? Debemos amonestar para edificarlo, para ayudarle y crecer y a madurar. Nuestro propósito al amonestar debe ser ayudar